Muy buenos días. Yo soy Javier Correa. Y hoy vengo a hablarles de un tipazo de la historia, de un titán de la historia, de uno de los grandes. ¿Quién? Gengis Khan. Vamos a ver, ya ni les platico. Vamos a empezar directamente con él, porque es una historia interesantísima, fabulosa. A mí me encanta. Es uno de los programas que más he disfrutado preparándolo. Qué barbaridad. He aprendido una bola de cosas increíbles. Vamos a empezar. Genghis Khan fue el mero mero, el chipocludo, el non plus ultra de los mongoles. Unió a la nación mongola, la hizo una nación de puras tribus. Entonces, vamos a empezar. Los mongoles, los mongoles se ubican geográficamente arriba de China. Los mongoles no son chinos, son diferentes. Para nosotros, los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, como yo, que no tenemos ni idea de nada, pues los mongoles eran chinos. No, los mongoles son otro pueblo completamente diferente a los chinos. Los mongoles vivían arriba del desierto del Gobi y abajo de Rusia, de las estepas de Rusia. En esa franja es donde habitaron los mongoles. De hecho, los chinos construyeron la muralla, la gran muralla china, para evitar que los mongoles vinieran a fastidiarlos. Sí, la empresa de la gran muralla duró más de 1000 años. Así estaría la cosa con los mongoles. Y lógicamente, bueno, ya hablaremos otro día de la gran muralla china. Se supone que los mongoles vienen o son descendientes de lo que les llamaban los bárbaros del este. Les llamaban bárbaros del este y eran los antiguos Tongu o Tunguses. Tunguses. De todas maneras, escribo el nombre para que ustedes vean. Mi pronunciación china está lejos, lejos de ser menudamente acertada. Así, le llamaban los bárbaros del este porque vivían al levante de los Xiongnu. Al levante quiere decir al este, por donde sale el sol, se dice, venía yo al levante. Es una manera muy bonita de decir, venía yo del este. Así, la gran confederación de tribus poblaba la altiplanicie mongola. No era una confederación al principio, eran puros grupitos así sueltos. La mayoría el estilo de vida era nómada, y entonces estaban un ratito aquí, se iban a otro lado, pillaban algo y se regresaban, ¿no? Hay algunos autores que los emparentan con los hunos de Atila. La cosa está muy jalada de los pelos, no parece ser que sea en verdad así, pero bueno, aquí hablamos de los mongoles. La historia que se cuentan los mongoles o la historia que se inventaron una vez que fueron un imperio, porque suele pasar así, igual los aztecas, cuando los aztecas eran unos chichimecos venidos del norte y pum, vencen a Tlatelolco y le ganan a Azcapotzalco, tienen todo y se vuelven ellos los meros meros de la meseta del centro del país de México. Entonces se inventan una historia de gloria y dignidad. Un poquito les pasó a los mongoles. Nada más que los mongoles, a falta de alcurnia en la zona, se dice, se inventan
que descienden de un lobo venido del cielo y una cierva blanca o una cierva salvaje. Cuando los mongoles dicen que es un lobo venido del cielo, quieren decir que el lobo nació por mandamiento de los dioses, del cielo. No se refieren a los dioses, se refieren al cielo como una entidad. Esto se va concatenando y parece ser que es el indicio de que estos nómadas creían en una suerte de chamanismo, donde los hombres se pueden convertir en animales, o bien que los espíritus de los animales, así como con los tótems, los espíritus de los animales son compartidos por nosotros. Este lobo y esta cierva blanca, según la tradición, se establecieron en el río Onón. El río Onón es un río enorme de más de 1000 kilómetros que nace por allá por lo que ahora es Rusia, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cruza todo Mongolia. Es un río, y entonces alrededor de este río se da casi toda la civilización mongola, ¿no? Por razones obvias. Así, el lobo y la cierva se establecen en lo que es las orillas del río Onón y tienen a su primer hijo, que se llama Batashi Khan. Batashi Khan. Los escribo, pero ya saben cómo son. El lobo, igual que la cierva blanca, han sido concebidos no solo por los mongoles, los chinos, sino en general en el mundo occidental, son señales divinas. Sobre todo la cierva blanca. En muchas culturas ha sido concebida como mágica, como una encarnación de Dios, de los dioses, de las diosas. ¿Por qué? Primero por lo raro, por lo vistosa que es, ¿no? Y el lobo, pues lógicamente por su talante agresivo, bravío, todo eso. Plutarco decía que la cierva blanca era un regalo de Dios y cuenta cómo un campesino lusitano de nombre Spanos se le entrega a Sertonio y se la da como un regalo. Con la suerte de Sertonio de que la cierva de alguna manera es muy dócil y lo adopta y lo empieza a seguir a todos lados. Y eso lo consideran como un símbolo sagrado. Y entonces Sertonio adquiere un estatus bárbaro por eso. Hay un poema de Borges al respecto. Voy a leer esta parte que a mí se me hace hermosa. ¿De qué agreste balada de la verde Inglaterra? ¿De qué lámina persa? ¿De qué región arcana de las voces y días de nuestro ayer en sierra vino la cierva blanca que soñé esta mañana? Hay un libro hermoso que se llama La historia secreta de los mongoles y es uno de los que leí para hacer esto. Y ahí, en la historia secreta de los mongoles, viene que de Batachi Khan nació Tamacha.
y de Camacha Kuruchemergen. El hijo de Kuruchemergen fue, bueno, esto es como Bernabé le pegó a Muchilanga, Muchilanga le pegó a Bernabé, Bernabé le pegó a Bernabé, llamó a otro dedo, y así empieza toda, bueno, no toda, pero gran parte de la genealogía de los mongoles. Lo que me llama poderosamente la atención es una parte como por el 25 o 26 de la sucesión, donde dice que Torokolchim, que es como Toro Loco, tuvo dos hijos, Duana Sokor y Dubin Mergen. Dua Sokor. Y Dua Sokor, según esta narración, tenía un solo ojo en medio de la frente, un cíclope, y con él podía ver a una distancia de 3 jornadas. Y bueno, le sirve para ver que había una muchacha muy bonita y le dice al hermano, bueno, te vas a ir a casar con ella y tal, tal. Pero bueno, lo que me llama poderosamente la razón, no, la atención, es que haya la relación de un cíclope con ellos. Cuando, bueno, esto es de la literatura griega, romana, en fin, pero bueno, volviendo al norte. Ya sabemos que vivían al norte del Gran Gobi y que los chinos empezaron a construir la pirámide para protegerse de los mongoles, de los ataques. Había en esos tiempos 4 principales o 4 grandes medio reinos chinos. El más cercano a los mongoles era uno que estaba al levante, al este, y era el imperio de los Jin, J-I-N. Y este imperio no contacta, se alía con la tribu nómada, con la tribu mongola más cercana a sus fronteras. Y de alguna manera empiezan a hacer tratos con ellos. La idea del imperio Jin es que estos vecinos mongoles también, que se llaman tatar, estos los protejan de las invasiones mongolas. Y a cambio, pues ellos dan algo de cosas y todo. Pero también los tatar, cuando capturaban a cualquier mongol, se los llevaban a los jin para que fueran sus esclavos. Así fue una simbiosis entre los jin y los tatar. Todos estos mongoles vivían en tiendas de campaña improvisadas ahí, que se llaman yurtas. A lo mejor las han visto estas como tiendas de campaña redondas que tienen un hoyo en medio para que por ahí salga el vapor de la cocina y todo. Si no, bueno, ya con la ilustración creo que se podrá ver mejor. La cultura mongol, o la cultura mongola, yo creo que la cultura mongola es una que gira alrededor de los caballos. Los caballos mongoles, eran caballos chaparritos, robustos, de poca alzada, y se usaban para todo, para transportarse, para jalar cosas, para leche, ordenaban a las yeguas para leche. Y la leche los mongoles también hacían una suerte de
de bebida alcohólica y era su tlaca tlaca. De hecho, según varias fuentes, los mongoles sufrieron mucho de alcoholismo. Digo, pues no tenían nada que hacer ahí en la planicie esta, apenas si podías comer. Entonces les daban, les daban, perdón, ordeñaban a las yeguas y con la leche hacían una bebida que se llama aira, es una bebida alcohólica. Y bueno, pues la vida era la vida de unos nómadas. El padre de, ya entramos en historia ahora sí de la familia de Genghis. El padre del Genghis Khan era un líder en una pequeña tribu. Y entonces un día va caminando y se encuentran a otros pelados ahí en el camino, pero él va con varios de los suyos. Y entonces ve a una mujer que le gusta. Ve a una mujer que le gusta y se van sobre ellos. Era costumbre que las tribus, para evitar la endogamia, para no casarse con puras hermanas y primas y todo, era una costumbre cultural que se robaran a las mujeres de otras tribus. Y así va el padre de Genghis, ve a una mujer que va con su esposo y va por ella y y la mujer le dice al marido, córrele porque te van a matar y ni modo, y ya, me van a robar y tan. Y en efecto, se la roba, la rapta. Y el marido huye por piernas y sigue su vida. Los mongoles no tenían este problema de que, ay, si era virgen, si no era virgen. Y aparentemente, para ellos, este valor sexual de la virginidad, poco importante. Y así, el padre de Genghis se roba a esta mujer que se llama Oelun, y Oelun le da varios hijos a este hombre. Genghis nace de la unión de estas dos personas. Y aquí empieza, bueno, si no empezó la magia con lo del ciervo y el lobo, aquí empieza la leyenda de que Genghis nace y a la hora de nacer tiene un puño completamente apretado. Y cuando le abren el puño, tiene un coágulo de sangre que tiene la forma de una taba. ¿Qué es una taba? Una taba es un hueso de varios animales, pero es generalmente la que más se conoce es del carnero. Se le conoce científicamente como astrágalo, este huesito que tiene como 4 partes. Se encuentra en la pata de los corderos y otros animales. Fue esta parte la usaban los mongoles y en muchos otros pueblos del Asia como si fuera un dado, porque prácticamente tenía 4 caras, bueno, 1, 2, 3, más o menos. Y entonces lo tiraban, según del lado que caía, y el juego que estaban jugando, era lo que determinaba la apuesta o el juego. Eso es lo que se supone que trae Genghis Khan en su mano. A Genghis no le llamaban Genghis. El nombre con el que lo bautizan es
Temujin o Temujin, que quiere decir herrero o gente de hierro. Los nombres relacionados con hierro y con cosas como esas eran como nombres de poder con ellos. Ellos no eran grandes herreros, ni manejaban la siderúrgica menos, no manejaban el uso del hierro, el acero, de esto, nada. Entonces para ellos era un nombre de poder. Le ponen Temujin. Y luego ya se convertirá en Genghis Khan. Pero aquí hay otra de las cosas que es simpáticas para nosotros los mexicanos. Porque la verdad, la pronunciación de Genghis se deriva de los historiadores persas, de los que llegaron y dijeron, Genghis, le decían Genghis Khan, y se quedó así. Pero en realidad, el nombre en mongol suena, en vez de Genghis, es Chingis. Sí, Chingis. Que para los mexicanos es muy simpático. El nombre Chingis probablemente viene de la raíz mongola Chin, que quiere decir fuerte, firme, inamovible. Y el término Khan significa rey en mongol y en turco. Así que puede ser el rey inamovible, Chingis Khan, o también Chingis tiene otra acepción, que es océano o universo. Y entonces podía ser el rey del océano, por lo vasto, el rey del universo. O sea, Genghis Khan no había, para los mongoles, no hubo denominación más gloriosa, más importante, más inflada, más pronunciada. Entonces, el papá pues sigue su vida, ahí es el líder de esta pequeña comunidad, y a los 9 años, cuando Genghis tiene 9 años, va a la provincia, a la tribu, donde se robó a la mamá, de los que le robó a la mamá, y arregla un matrimonio con la familia del líder de esa tribu. El líder de esa tribu había tenido un sueño que luego consideró premonitorio. Y entonces, a la llegada de Genghis Khan con su hijo, dice, está bien, esto es un buen augurio. Y entonces le concede la vida de su hija. No la vida, o sea, la mano de su hija para que se case con Genghis. Pero Genghis en ese momento tiene 9 años. Y entonces el trato es que le dicen, bueno, déjame aquí a tu hijo, cuando cumpla 12, se casa con mi hija y ya se la lleva. Y esto es conveniente para el papá de Genghis. Y entonces dice, muy bien, te lo dejo, se van a casar, ya es una promesa, y se regresa. Se regresa a su casa, donde están los suyos. En el camino de regreso se encuentra a un grupo tatar, de estos que eran los aliados de los Jin y que eran los enemigos del resto de los mongoles, los esclavizaban. Él va de regreso solo y se los encuentra en la estepa. Pero hay una suerte de ley no escrita en la costumbre
de que si no estás en guerra en ese momento y hay alguien que pasa caminando, es obligación tuya ofrecerle, si eres un grupo, ofrecerle bebida y alimento. Y así lo hacen con él. Y pese a que son enemigos, el padre de Gengis dice, pues, bueno, pues es la ley. Es la ley y también un poquito para demostrar que, pues, no te tengo miedo. Recibe el alimento, recibe la bebida y se va. Y estos tatar lo envenenan. Lo envenenan y llega a morirse donde está su tribu, paz. Estos tatar después fueron conocidos con el nombre de tártaros. Fueron rebautizados con el nombre de tártaro por persas que habían convivido con los griegos y con los romanos. Y como eran una tribu que de verdad imponía pavor incluso a los mongoles, porque los despedazaban, los mantenían a raya y luego se los llevaban cautivos para que fueran esclavos de los chinos. Acabaron nombrándolos tártaros. En la mitología, en la mitología griega, el tártaro es un profundo abismo que está en medio de la tierra y es usado como una mazmorra para darle sufrimiento a los criminales mortales, pero también para aprisionar a los dioses titanes. El tártaro en la mitología griega es este hueco infame, prácticamente el infierno, pero a la vez el tártaro para los griegos es un dios primordial. ¿Qué quiere decir que es un dios primordial? Que es una de las deidades que brotaron por sí mismos. Hay 4 dioses para los griegos que brotaron por sí mismos. Tártaro, que es esta parte infernal o del infierno. Caos, que es el caos, como lo conocemos nosotros, la falta de orden. Gea, que es la tierra. Y Eros, que es el amor o las relaciones. Por eso, por eso le pusieron tártaros y se les quedó, entonces en vez de tatar, se les quedó tártaros a esta tribu. Muere entonces el padre y en unos días llega la noticia de que el padre Temujin llega la noticia a la tribu donde está Gengis Khan. Entonces Gengis inmediatamente se regresa para reclamar el poder, para reclamar su herencia, para ser el nuevo líder. Y empieza a caminar y él sí no tiene ningún problema. Llega a donde estaba el grupo del papá y resulta que le han dado golpe de estado. Al momento que llega, todo el mundo desconoce a su papá y se quedan solos su mamá y sus hermanos.
pero no solo se quedan solos, sino se quedan en la indigencia. Les quitan los caballos, les quitan todo. Y entonces no tienen más que vivir de lo que pueden tomar, agarrar o robar, alimentándose de sobras, prácticamente, no prácticamente, son los indigentes y pierden todo. Y no hay manera. Durante ese tiempo, la madre de Temujin, perdón, la madre de Genghis Khan, le va enseñando a él sobre la política mongola, las costumbres, igual a todos los hijos. Y de una manera u otra, esta mujer los va sacando del hoyo y va construyendo un poquito de patrimonio. Y de no tener absolutamente nada y de haber estado mendigando y robando y todo eso, van construyendo un poquito de cosas. Se van haciendo de algunos caballos y tal. Con el tiempo, el hermano mayor de Genghis, un hombre que se llamaba Better, comienza a ejercer el poder como el varón de esa familia. Y entonces no les parece muy bien a los hermanos de Genghis. Y en una supuesta cacería, o más bien en una cacería, los hermanos y Genghis matan, le dan muerte a Better. ¿Para qué? Para que no esté peleándola. Pues la preeminencia en su casa lo matan. Desde entonces, para que se vea la clase de tipo que era y que no estaba mal visto social y culturalmente esto, ¿va? Y mata al medio hermano y él es el nuevo líder de su grupo familiar. Esta cosa, por increíble que parezca, le va dando prestigio. Le va dando prestigio y algunos individuos y algunas mujeres, a razón de eso, se quieren unir a él y se unen a él. Como son nómades y como van y buscan con usted. En una de esas excursiones, se supone que alrededor del año 1177, Genghis Khan es capturado por un grupo que era un aliado de su papá y es esclavizado. Es esclavizado y luego contará él que fue humillado por ellos. Y bueno, pues ya sabrán la clase de venganza que se aventó. Fue, fue, fue humillado y le pusieron una suerte de, de cepo portátil, de esos que cubren las cabezas y las manos que los aprisionan. Aquí está la foto para que vean esto. Una canga o un cepo portátil. Y ahí lo tienen como esclavo. Y con la buena suerte de que un guardia misericordioso de estos, que probablemente había conocido al papá, le ayuda a escapar de esta yurta de donde viene por la noche. Este va y se esconde en la grieta de un río para que no lo vean al día siguiente. Y no lo ven. Y finalmente se puede fugar. Se fuga, regresa con los suyos y esto todavía acrecenta más
su valor social. ¿Por qué? Porque se fugó de ser cautivo. Y esto le da más prestigio y esto hace que más gente lo empiece a seguir. Se va haciendo de una reputación. Hay fidelidades ya con él. Y se le van uniendo y se convierten y se le va uniendo gente como Yelme, como Buchón, como el guardia, el hijo del guardia, que lo salvó, también sería uno de sus generales al final. Este es el comienzo de la vida de Gengis Khan. Luego entonces estamos en un periodo de consolidación de Gengis Khan. Con la fama, con el prestigio que tiene, se le van adhiriendo gentes. Y se van adhiriendo gentes porque la fórmula es muy sencilla. Él es bravo, está haciendo cosas, es sinónimo de protección y probablemente sea sinónimo de bonanza y de bienestar. Entonces la gente se le empieza a unir a él. Y estamos en este proceso. Él está en este proceso de consolidación de su tribu, de su pequeño grupo, cuando un grupo que se llama los Merkit hacen una incursión y le roban a él, a su mujer y a otras mujeres. Se los llevan. Como que Genji le había agarrado un cariño especial a su mujer y decide no renunciar. Y calcula que si él va con los Merkit le van a partir el queso. Y entonces empieza a buscar aliados que le ayuden para ir a rescatarla y para darles en la torre a los Merkit. Va con un tal Torul, con Torul Khan, de un clan que era Keyerit. Y que había sido hermano de sangre de su padre, lo recibe. Gengis le lleva un abrigo hermoso que era hecho de la piel de una marta sibelina negra, como la que van a ver. Y entonces los abrigos, aparte de ser muy, muy calurosos, eran hermosos y eran escasos. Así que este abrigo, que de hecho él recibió como dote de la mujer cuando se casa con él, se lo lleva a este Torul, al que era hermano de sangre de su papá, como un regalo y para hacer la petición. Hermano de sangre no quiere decir que estaban realmente emparentados. Los hermanos de sangre en esta y en muchas otras culturas son amigos que se han jurado amistad y lealtad. Y en esos tiempos, donde la palabra era todo, era honor, te representaba, ser hermano de sangre era uno de los lazos más fuertes que existen. No como ahora que cualquiera se dice tu amigo y al rato andan con tarugadas. Y entonces Torul decide ayudarle porque él también ve, ve ganancia en darles en la torre a los Merkit. Y sí, va en busca, hace una pequeña coalición, le dice a Gengis Khan que sí, y se van contra los Merkit. Esta coalición de 2, 3 tribus gana fácil,
Cuando van antes de que lleguen, los jefes de los Merkits como que les avisan que vienen y se largan los muy sacatones. Llega la coalición, despedazan el campamento de los Merkits, matan a 300 de ellos, se llevan a las esposas, a las mujeres, para ser las esposas de sus guerreros, de quien fuera, y además se llevan a los niños. Se llevan a los niños para esclavizarlos. Entonces se da la batalla y tan, tan. Y el libro sagrado de los mongoles dice que no estaba la mujer. Y entonces que Gengis Khan se va siguiendo por donde huyeron y se va gritando su nombre, y se va gritando su nombre, y la mujer lo escucha. Y la mujer lo escucha, se baja del carro donde la llevaban y empieza a gritar el nombre de Gengis Khan. Temujin, Temujin. Yo no le digo Temujin porque en español Temujin suena un poquito como puñalón. Pues me gusta más el nombre de Gengis Khan o de Jabo Khan. Ah, no, Jabo Khan soy yo, Gengis Khan es aquel. Y entonces se le empieza a gritar, Temujin, Temujin. Y el otro, borte, 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 borte. Y así van corriendo y dice el libro que se abren las nubes y un claro de luna queda ahí donde ellos se reciben uno al otro entre los brazos y se abrazan. Muy poética la descripción del libro sagrado de los mongoles. Muy bonita, muy romántica, muy emotiva. Haya sido así o no, la rescata. Pero este rescate no crean que fue de la noche a la mañana. Ya la esposa, la aborte, ya había sido dada en matrimonio y ya regresaba embarazada. Y se presumía que el niño que iba a tener no era de Gengis Khan, sino de la pareja a la que se le dio. Pues ganan entonces. Ganan entonces y a Gengis Khan se le ocurre decirles a sus compañeros de batalla, a Torul y a los demás, pues, ¿qué les parece si ahora que somos un poquito más fuertes y que todos juntos estamos aquí, vamos y les damos en la torre a los tártaros, a los tártaros, que después les dijeron tártaros, y si no han estado poniendo atención, ya se le pusieron tártaros por el infierno, por tártaros, bla, bla, bla. Y entonces dicen, vamos y les damos en la torre, ahorita que somos muchos y que estamos, y que venimos de la victoria. Y a Torul, que también los tártaros le habían matado a su padre, igual que a Gengis Khan, dice, va, y convoca la alianza y se van todos contra los tártaros. Se van contra los tártaros y les ponen su maraca. Los acaban. No solo los diezman, los veinteman, los treinteman, los cuatrenteman. Los acaban, toman a sus esposas, toman a sus mujeres como esposas para los guerreros y para lo que fuera. A los niños los esclavizan. Acuérdense que los tartar eran famosos por agarrar a mongoles y dárselos a los chinos del imperio Jin para que fueran esclavos. Así es que la victoria es
masiva, la victoria es sonora, es fastuosa. Los tártaros, que eran el temor, el terror de los mongoles, fueron terminados. Y Gengis Khan gana un prestigio increíble. Hacen una convención como de mongoles, llaman a muchas tribus. Y en esa reunión, Gengis Khan queda como jefe. No es muy claro, ni el libro ni otras fuentes, sobre si votaron y Gengis quedó como el mero mero, o si Gengis se impuso y dijo, yo voy a ser el rey de todos ustedes. Y se crea una confederación mongola. Y entonces, de ser un grupo ya medio choncho que le habían ganado a los tártaros, esto se crece y se crece y se crece. Parte del encanto de que hayan elegido a Gengis Khan o de que hayan permitido que Gengis Khan fuera el líder, es el plan que tiene Gengis Khan, que es el sueño de todos los pueblos mongoles. ¿Cuál es? ¿Ser güerito, ojo azul? No, ese no es el sueño de los mongoles. El sueño de los mongoles es viajar al sur y darle en la torre a los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos del sur representan la riqueza, representan a todo lo bueno que no tienen los mongoles. Representan la opulencia, representan la civilización, las costumbres, comida en abundancia, agua en abundancia. Es como el sueño mongol, es como el sueño de los pobres, es como el sueño por el que los chairos votaron por López Obrador y por la Sheinbaum, de que, vamos a hacer Dinamarca, sí, sí, o vamos a hacer un mejor país. Así, los mongoles le conceden el liderato a Gengis para que Gengis los guíe contra él, que era la frontera del sur. Y así empieza la conquista de China por los mongoles. Es en esta como convención o agrupamiento donde nombran a Gengis Khan como el director, como el mero mero de los mongoles, que se le da el nombre de Gengis, o como debería sonar, Chingis Khan. Chingis, pero no le pusieron porque fuera muy molesto, le pusieron porque de alguna manera el nombre significaba algo distinto de lo que nos ha llegado. Chingis significa océano, y entonces le pusieron el mar del océano. El mar del océano hubiera estado muy bien, pero los pueblos mongoles no tenían contacto con el océano. Y entonces, o se lo dieron como un título de, ya dale cualquier cosa, dile que es el rey de todo y dile que es el rey del océano, o tenía otro significado. Lo más seguro es que tuviera otro significado, un significado de grandeza, de lo más potente, lo más colorido, algo así. Ya una vez muertos los tártaros o disueltos los tártaros, y van a empezar la guerra con China. Cuando Gengis Khan comienza la guerra con China, tiene la fortuna de que el imperio central de China ha caído. Y entonces se quedan como
tres reinos o tres gobiernos más o menos. Al levante, que ya vimos que quiere decir al oriente, están los Jins, los Jin. Y abajo, exactamente al sur, están los Xianxi. Estos Xianxi es un reino que se formó por unos tibetanos que se movieron a esa parte de China. Ahí hicieron el reino, conquistaron a los chinos y siguieron adelante. Y entonces la primera incursión que hace Genghis Khan a China es sobre Xianxi. Y a pesar de que el reino de Xianxi, qué difícil es hablar en chino, ¿no? A lo mejor ni lo estoy diciendo bien. De todas maneras, como siempre, fue el nombre bien escrito. Y entonces, estas personas de Xianxi, a pesar de que tienen varias ciudades amuralladas que hubieran podido dar la batalla y resistir el embate, en breve, ya cuando están viendo los catorrazos, se rinden y llega Genghis Khan al acuerdo con el rey, con el gobernador de los Xianxi, para que él se quede y siga gobernando la provincia, pero bajo las órdenes de él, supeditado a él. Y se lleva también a varios de sus guerreros, se los lleva para su ejército, con la promesa de que esos guerreros recibirán su parte de los botines de guerra. Y entonces, pactada así, queda perfecta la anexión del reino. Sigue contra Jin. Aunque la batalla contra el reino de Jin, que está al levante, al oriente, dura muchos años. Paulatinamente se los van a echar. Pero poco a poco, al principio toman una de esas grandes capitales, ¿no? Pero los Jin sí se resisten por lo menos 5 años de batalla. Pero ya no va Genghis Khan guiando estos 5 años de batalla. Deja a varios de sus generales encargados y él se mueve hacia occidente y empieza hacia allá la conquista de tierras más occidentales. No dejan de pelear acá, ya tienen Xinjiang y empieza una nueva conquista hacia el oeste. Estamos hablando que cuando Genghis Khan consolida ya la unión de los mongoles, él tiene alrededor de 40 años. Ya no es ningún joven para su tiempo, al contrario, es una persona grande, es una persona de edad avanzada a la que muy pocos andan llegando en esa época. Y hasta aquí, finalmente, esto es es lo más interesante de la vida de Genghis. A partir de aquí, ya con el poder que tiene, ya con la unión de los mongoles y cada vez con el ejército creciendo, va aumentando sus conquistas. Y el resto, pues es una telenovela de que si fulano le falló, si el otro lo traicionó, si ya se levantó aquel. Otra cosa que me llama la atención hablando de estas sublevaciones y traiciones es que los mongoles, de alguna manera, tienen leyes no escritas y entre ellas es que no puedes derramar la sangre
de otro Khan o de su familia. O sea, esta suerte de aristocracia o de alcurnia mongola no la puedes matar de un espadazo o con una lanza o así. Para matarlas o para matarlos, los tienes que ahogar o que asfixiar. Y entonces, cuando hay una traición de una de estas gentes, como de uno de los hermanos de sangre de Genghis, lo asfixian porque no pueden derramar sangre de él, pero sí lo pueden matar así. Esta es parte de la vida de Genghis Khan. La verdad no sé si voy a hablar del resto de las conquistas. Llega a tener el imperio más grande del mundo, desde ahí hasta Bagdad, para que se den una idea, o sea, hasta Irak, fabuloso. Muchas gracias por haberme acompañado en la visión de Jabo Khan de Genghis Khan. Los Gracias. esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.